la materia. En el programa analítico está como unidad 3, ¿no? Lo que pasa es que en el libro ese electrónico no se puede hacer muy grande, digamos, las unidades, entonces aparece como unidad 4, más o menos es el motor de inferencia, ¿no? Que no está completo, obviamente, ahí, ¿no? En el librito electrónico. Pero quería repasar un poquito, quiero que entienda de dónde sale todo esto de las reglas, ¿no? Bueno, se pone una persona. Ok, vamos viendo. Entonces, el detalle es que el conocimiento se expresa, como han podido leer un poco ustedes, a través de reglas, ¿no? Una regla tiene, en este tipo de sistemas expertos, tiene esta forma, ¿no? Si premisa, entonces conclusión. Claro, el problema es que yo lo he mencionado un poquito en la anterior clase. El detalle es que un poquito raro, ¿no? Pero un ingeniero de conocimiento podía expresar una pieza de conocimiento así, ¿no? Es decir, si, qué sé yo, P es igual a A, si y solo si Q igual a B, entonces 9 igual si, ¿no? O sea, podía expresar de esa manera, digamos, ¿no? Podía expresar el conocimiento. Entonces, es decir, le damos una libertad a él que haga una premisa como él quiera, o sea, que sea libre, ¿no? Cualquier fórmula. Y también aquí le puede poner Y igual así, y Sol igual no, y las cosas así. Entonces, esto también puede ser de libre albedrío, digamos, ¿no? Eso ya vamos a hacerlo hasta más complicado, una implicación acá. Entonces, jóvenes, vamos a suponer, digamos, que el ingeniero del conocimiento expresa ese conocimiento así. Lo expresa utilizando, digamos, utilizando esa fórmula, digamos, expresando el conocimiento de esa manera. Entonces, uno dice, oye, ¿por qué me expresas así el conocimiento? Bueno, porque así lo he entendido. Y si vos me quitas esta regla, le estás quitando conocimiento, le estás quitando conocimiento a tu sistema experto. Tu sistema experto necesita reglas. Las reglas son el conocimiento, que juntas se forman la base del conocimiento. Entonces, si vos me quitas esta regla, ya me estás quitando un conocimiento. Entonces, yo necesito que me metas esta regla a tu shell. Vos, informático, necesitas hacer un shell. Bueno, entonces, decimos, viejo, pero yo no tengo estructuras de datos, no tengo forma de representar, o sea, anotarlo, esta regla, de anotar cualquier fórmula, no puedo anotarla yo en la base del conocimiento. ¿Ok? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, darle libre albedrío al tipo para que ponga lo que sea como premisa y como conclusión, no trae un problema a nosotros como informáticos, que es representar, o sea, guardarlo, informatizarlo, estructurarlo, esta regla. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fácil. Vos, ingeniero del conocimiento, dámelo así. Pero previamente tenemos que hacerle una conversión, que no se pierda información, sino hacer un cambio de fórmulas. ¿Para qué? Para que esas fórmulas se puedan ya almacenar en nuestra base de conocimiento. ¿Ok? Entonces, ahí comienza todo el detalle, ¿no? El detalle es que cualquier fórmula que él pueda poner, por ejemplo así, ¿no? Debe poner otra regla. Si x mayor que 0, digamos, ¿no? Que 20, implica z menor o igual que 100, entonces, qué sé yo, q, z igual a b por, ¿qué pongo z acá? O m igual b, no sé. Entonces, esta formulita no puedo almacenarla
pero sí puedo convertirlas, ¿no? Puedo convertirlas. Entonces, ¿qué hago? Necesito bajar hasta la lógica proposicional. Entonces, lo que hacemos, estas comparaciones que decía un alumno, recuerden que puede tener el not también, ¿no? Not Q mayor que 20, ¿no? No necesita paréntesis, está en el mismo librito. Podemos decir no Q mayor que 20, significa Q menor o igual que 20. Bueno, decíamos, ¿no? Esto, por ejemplo, queremos trabajarlo. Y para ello lo que hacemos es llamarles letras proposicionales a cada una de ellas, ¿no? Llamarle letras, para no, por razón didáctica, voy a cambiar a N aquí. Así, ¿no? Entonces decimos, este no Q, como tiene el no, le ponemos, este se va a llamar no S, digamos. Este se va a llamar U minúscula. Este se va a llamar R y este se va a llamar P. Entonces la regla queda expresada así. Si no S implica tener Q, entonces Q o P. Creo que ahí se manda, ya había puesto Q acá, R sí, R o P. Entonces R o P. Es decir, todas estas afirmaciones, estos factores booleanos que están acá, los llamamos una letrita. Una letrita, claro, respetamos si es negativo, entonces también va a ser letrita negativa. Estos se llaman literales, como ustedes vieron en el librito, ¿no? Como estaba viéndolo en el librito. Entonces, así comienza todo, ¿no? Es decir, esa formulita que me estás dando, esas fórmulas que me das en la premisa y en la conclusión de la regla, yo te las puedo convertir. Si el conocimiento que vos expresés, no te preocupes. Solo necesitamos una conversión, pues, sin perder la lógica, obviamente. Necesitamos convertirlo ¿para qué? Para que podamos nosotros implementarlo, llevarlo a código. ¿Mm? La idea es llevar a código llevar a código nuestras reglas, ¿no? Cualquiera sea la regla. No puede ser, como decimos, ¿no? Normalmente un chorizote, digamos, la regla. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? Porque estamos convirtiéndolo a algo equivalente. ¿Ok? Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Y entonces, todo comenzamos un poquito desde el principio, ¿no? Comenzamos al principio. Aquí la idea es completar estos jóvenes para que en nuestra próxima clase podamos hacer la parte más, comenzar a ver, ¿no? La parte más compleja que tiene la materia, lo admito, no es la parte más sencilla, la más complicadita que tengo, y donde tengo el menor aprovechamiento, digamos, en la materia, ¿no? O sea, las notas no son las mejores, pero no le tengan miedo, ¿no? O sea, vamos a aprender a manejar. Entonces, eso es lo que hicimos. Quiero poner, tengo el libro, una vez más le digo, a mí me aburre que un tipo me ponga una diapositiva para leer, porque no me la diapositiva y punto. Solamente quería ubicarlo y hacer más ejercicio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos esto que ustedes lo tienen. Esta versión hoy es de diciembre del año pasado, no he podido completarlo. Estoy haciendo una nueva versión, les comentaba. Más que todo tiene otro formatito y queremos reorganizar, digamos, el temario, porque la unidad 2, fíjense, está demasiado cara. Entonces, lo que hicimos, como pueden ver acá, lo que hicimos fue de los factores Boole, o sea, la comparación esa que ven ahí, ya habíamos visto un poquito en la anterior clase, convertirlas a literales, ¿no? Los literales son dos, ¿no? Los literales acá son dos, ¿no? Los literales son los átomos, es decir, la parte más básica de la fórmula, y poniéndole conectivos, ellos se convierten en fórmula. Y bueno, ellos forman la fórmula, y los literales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Fácil, si tienen el not, se dice negativo, y si no tiene el not, se dice positivo. Una letra proporcional es un átomo o un literal, así se llama, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que vamos a ver enseguida es para que el conocimiento, jóvenes, el conocimiento no
el conocimiento no se pierda. El problema, nuevamente, para los que recién han entrado, el ingeniero del conocimiento, nosotros mismos podemos expresar fórmulas muy complejas en la premisa y en la conclusión, pero eso no lo podemos programar. Si dejamos que a libre albedrío el ingeniero del conocimiento ponga su fórmula como lo ven allá, la fórmula, la premisa y la conclusión, se nos hace compleja la programación, muy, muy compleja. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilicemos los teoremas de la lógica proposicional, convirtiendo los factores booleanos, convertirlos en letras, ¿no? En literales. Un literal es una letra o negación de letra. Si tiene negación es negativo, si no tiene negación es positivo. Muy bien. Entonces, comencemos viendo el concepto de término mínimo o min-term, ¿no? O min-term. Entonces voy a dejar de compartir para mostrarles acá. No se preocupen, nosotros vamos a crearnos el teorema que son de la lógica proposicional. No interesa la demostración del teorema, solo la vamos a utilizar. Entonces, lo primero que queremos ver está en el cuaderno, está en el libro, pero de todas formas tenemos que pasar en el min-term, ¿no? El min-term también se dice término mínimo, ¿no? ¿Qué tiene el término mínimo? Bueno, es simplemente una conjunción, como dice ahí. Es una conjunción. La conjunción es el AND, la conjunción es el AND, ¿no? Una conjunción de n al menos uno, ¿no? Literal. Esto dice que un solo literal es también un min-term, claro que sí. Un solo literal es también un min-term. A ver, ejemplos con letrita. Ejemplo algebraico. Yo así ponía y un alumno me dijo una vez, con letrita, sí, con letrita. Entonces, ejemplo con letrita muy simple, ¿no? Agarramos literales, recuerden literales, letra o negación de letra, esta sería no P. Digamos, ¿no? Tengo aquí U, S, no P. Entonces aquí tengo 4 literales. Si lo uno con el I, tengo un min-term, un solo min-term, ¿no? Este es un min-term. O término mínimo. ¿Se perdió? Hola, hola. Jóvenes, ¿me escuchan bien? Sí, ingeniero. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos literales o si tienen factores bool, que es lo real, ¿no? Esto es con letrita, lo ponemos algebraicamente con letrita porque es más fácil manejar hasta escribir. Pero en la vida real, los literales, las afirmaciones son factores booleanos. De esta forma, ¿no? Yo puedo tener P menor que 0, por ejemplo, ¿no? Un literal positivo. Puedo tener, qué sé yo, nubes distinto de 0, por ejemplo, y puede estar negado. Recuerden, ¿no? Además, no es necesario poner paréntesis. ¿Sí? Se entiende que niega todo eso. Y otro literal podría ser, que si no, pagar, me acuerdo de un sistema experto científico, podría pagar igual así. Yo aquí tenía P menor que 0, aquí tengo 1, 2, 3 literales. Ya literales de sistemas expertos, ya, ¿no? Literales de sistemas expertos. Para que sea un inter, que tengo que hacerlo? Unirlos con el AND, ¿no? Unirlos con el AND. Entonces, tengo 3 literales unidos, pegados con el AND. Entonces, si hago la conjunción de esos 3, esto sería, se crea un término mínimo. Un término mínimo. ¿Alguna preguntita? Estoy repasando lo que está en el libro nada más. No queremos hacer ejercicio, no queremos... La teoría está la vemos, usted la tiene en el celular, si tiene un palabra celular, y en su computadora, ¿no? Y o computadora. Muy bien. Solo por cultura, ¿verdad? ¿Por qué se llama término mínimo? ¿Alguien conoce? Solo esto por cultura no ¿eh? Se llama término mínimo, término.
¿Alguien sabe por qué? Límites, ¿no? Hay una línea. Bueno, les quiero comentar esto un poquito por estructura, ¿no? De la lógica, ¿no? De la lógica. Resulta que a una fórmula se le crea una evaluación. Nosotros le llamamos valor de verdad. ¿Sí? Valor de verdad. Por ejemplo, si yo tengo P o Q, ¿no? P o Q. Digo, asumamos que el valor de verdad de P, recuerden, 1 es verdadero y 0 es falso, ¿no? Y el valor de verdad de P es 1 y el valor de verdad de Q es 0. Entonces me pregunto, ¿cuánto es el valor de verdad de P o Q? ¿No se están valiendo? ¿Cuánto sería? Si P es true y Q es falso, ¿cuánto vale? ¿El oro? ¿Todavía? 1. Entonces P o Q también es 1, ¿no? Entonces, esto es una función, jóvenes, que va de la fórmula al lenguaje, a un conjunto que se llama 2. 2, yo sé que es un número, ¿no? Y este 2 es el conjunto 0,1. Esto es un poquito de mis viejos tiempos, ¿no? Cuando yo era joven estudiaba en ordenador. Se hablaba pasamos lógica, ¿no? Lógica matemática. Entonces la evaluación era lo que yo aquí en la esquina de ahí lo llamamos valor de verdad. Es una función, ¿no? Es una función. Y tiene su homomorfismo, bueno, tiene todo como historia. Entonces, uno le da valores a las variables y tenemos que generar la fórmula. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros queremos nosotros darle un valor conocido, el valor de la letra, o de las letras, queremos saber el valor de verdad de toda la fórmula. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, phi de not P es igual a 1 menos phi de P. ¿Verdad, mentira? Por ejemplo, si P es true, ¿cuánto es el not en la negación? Es 0. Si el valor de P, el valor de verdad de P es 0, 1 menos 0 es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Se entiende, no? Y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podemos tener fórmulas para... ¿Cuál es el AND, por ejemplo? ¿El AND cuál es? Es fácil, jóvenes. Se pone phi de P por phi de Q. Phi de P por phi de Q. Claro, si este es 1 y 1, sería 1 por 1, 1. ¿Qué pasa si uno de ellos es 0? ¿Será 0? Es 0. Por eso decimos que el AND tiene el AND, decimos que si uno de ellos es falso, todo ya es falso. Pero estadísticamente, con una función estadística, se lo puede decir así. Es el mínimo entre phi de P y phi de Q. A ver si me entienden. El menor entre estos dos valores. Entonces, cuando todos son AND, el valor de verdad es el menor de todos los valores de verdad. No sé si se hace claro entender. Lo probamos si quieren. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer esto, ¿bien? Vamos a suponer que P, por ejemplo, tengo P y Q. Digamos que phi de P, o sea, el valor de verdad de P es 1 y el valor de verdad de Q es 0. Es decir, P es verdadero y Q es falso. Entonces quiero saber cuánto vale, semánticamente, cuánto es el resultado. Entonces digo el mínimo, el menor de estos dos valores. El menor de phi de P y phi de Q. Entonces, si sacamos, esto sería el mínimo entre ¿qué? Entre 1 y 0. ¿Cuál es el menor de estos dos? El menor entre 1 y 0 es 0. Entonces, el valor de verdad de P y Q es 0.
podemos hacer, si quieren, cuánto es el valor de verdad de P y Q y S, digamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que P vale 0, P vale 1, Q, o sea, phi de Q, el valor de verdad es 0, y el valor de verdad de S es 1. Entonces, dame el mínimo de estos tres valores. El mínimo del valor de P, del valor de Q y del valor de S. ¿Cuál es el menor de estos tres numeritos? Decimos el 0. Pero por eso es que a esto se le llaman minterms, ¿no? Por eso se llaman minterms. Fin de comentarios, si tienen alguna consultita, no hay problema. Hola, hola. ¿Se entiende bien, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Claro, ¿no? Para que no dé 0, como es el término mínimo, ninguno de las letras tiene que valer 0, o sea, tiene que tener el valor de verdad 0, porque si no, ese sería el menor de todos. Por eso es que el AND, la conjunción, o sea, el AND, todos sus valores deben ser 1. Porque uno de ellos falla y ya se hace 0, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman términos mínimos, ¿sí? Por eso se llaman términos mínimos. Entonces, ahorita estamos viendo que un minterm simplemente es de una conjunción de n literales. En la literal hicimos un alto ahí. Ahora, me pregunto acá, ¿no? ¿Un literal es también un minterm? ¿Qué es usted? Según la definición. Hace ratito pusimos tres literales, lo unimos, lo pegamos, digamos, lo pegamos con AND y se convirtió en un interno, ¿no? Se convirtió en un interno. Entonces, acá también podemos tener, digamos, ¿cómo explicarle? Podemos tener de repente un interno de un solo literal, claro que sí, está completamente válido. Entonces, un interno puede ser también un solo literal. El literal no va a ser un átomo, van a ver que se convierte en cualquier fórmula de Ramón. Interno de un literal, no sé, a ver, con letrita, sería no P, o qué sé yo, R, digamos, estos son internos de un solo literal. De un solo literal. Pero también podría ser de los literales del sistema experto, que esa es la realidad, qué sé yo, not M igual a sí, ¿no? Un literal negativo, uno solo. O puede ser P menor o igual que 0, no sé. Estos son también internos de un solo literal. O sea, son dos internos, ¿no? El interno de un solo literal. Entonces, un solo literal, un átomo, digamos, un literal, van a ver que es todo lo que sigue, Minterm, FND, todo lo que ustedes ven, ¿no? Va a ser Maxterm y va a ser FNC inclusive. Muy bien. Ok, sigamos con esto entonces para que veamos la conversión y vamos a ver que los sistemas expertos trabajan con reglas FND o con reglas simples que se cierran o sea con Minterm. Vamos a verlo más adelante. Por eso que no estamos estudiando a la macana esto, ¿no? No estamos estudiando por molestar nomás, ¿no? Por tener preguntas teóricas. No. Nosotros necesitamos esto para que nuestros programas puedan responder a cualquier regla que nos planteen. Entonces, eso sería un militar. Ahora vamos con la FND, una fórmula, dice, son formas normales, ¿no? O sea, son formas estándar de escribir, ¿no? Son una forma normal, ¿no? Son formas estándar de escribir una fórmula, ¿no? Las formas normales en lógica de operación son dos, formas normales disjuntivas, que es esta que ven acá. Esta es forma normal disjuntiva. Cuando hablan de una normal, hablan de la forma de escribir, ¿no? Pero de forma normal disjuntiva. Recuerden que ¿qué es la disjunción? La disjunción es el or, ¿no? La mujer es el or.
La disyunción es el OR. ¿Sí? Comentarios. ¿Quién me dice la forma normal disyuntiva? Está en el libro, ¿no? Pero de todas formas se lo recuerdo. Entonces, una FND, una fórmula está en su forma normal disyuntiva. Si la disyunción, o sea, OR, ¿no? De n minter, también muy, y n más minter. Entonces, si hay la disyunción de n minter, entonces es una FND, ¿no? Es una FND. Bueno, a ver, ejemplos algebraicos, o sea, con letritas, como decía el alumno ese, ejemplos algebraicos. El otro es lo mismo, solamente se le cambia, ¿no? Se le cambia por este tipo de literales, ¿no? Que son factores Boole. Ejemplos algebraicos, o sea, con letritas, es lo que decía algebraico, ¿no? Como ese compañero que me dijo alguna vez y me dijo, ¿por qué yo no digo lo mismo? Si los alumnos me tienen así, lo digo, ¿no? Entonces, con letritas, ¿qué hacer? ¿Cómo sería una regla que esté en su FND? Bueno, lo que tenemos que hacer es agarrar n interns, al menos uno, y luego unirlos, ¿no? Luego unirlos pegarlos con el OR. Entonces, hagamos minterms. ¿Qué sé yo? P y Q. Este es un minterm. Otro minterm, como un literal es también un minterm, también lo dejo ahí. Un literal que es un minterm, entonces tengo dos minterms. Agarro otro, algo más grandecito, no S, y no Q. Tengo tres minterms. ¿Qué hago, jóvenes, para que se convierta en FND? Agregar los OR. Los digo con el OR, ¿no? O sea, los pego con el OR, ¿no? Claro, yo soy lo bastante viejo para saber que dónde usar paréntesis o no, ¿verdad? Porque está yo conectivo, entonces aquí tengo. Entonces, aquí tengo una FND de 3 milímetros. Entonces, ahí tengo una FND de 3 milímetros. Entonces, si lo tengo separado, los milímetros los pego, los junto, utilizando el OR, y con eso ya tendría todos los, tendría una FND. Un solo minter también es un solo minter es también un solo minter es también una FND. Es decir, si tengo un solo minter es también un FND, ¿no? Completémoslo a ver con letritas. Porque ¿qué pasa si tengo un solo minter? No es elemental. Estos son literales, ¿no? Literales pegados con I se llaman minter, ¿no? Y T y no Q, no tiene K. Entonces, esta es una FND, es un minter, por supuesto, pero también es una FND de un minter, ¿no? Una FND de un minter, ¿verdad? Es una FND de un minter. Una preguntita y un solo literal, un literal positivo, ¿sí? ¿Es también una FND o no? Sí. Claro, ¿por qué? Porque él como literal es un minter. ¿Sí? Y entonces, si yo lo quiero ver con estos ojos, yo digo que es una FND de un minter. Entonces, un literal, pues un átomo cualquiera, va a ser cualquiera de las fórmulas que hablamos. Vamos a hablar después de Maxter y vamos a hablar de FNC. Entonces, un literal, o sea, un átomo, un literal, es el minter, es literal, obviamente, ¿no? Es minter, es Maxter, es FND y FNC. Todas las que veamos va a ser un literal solito de la y se comporta como cualquiera de las que querramos. Entonces sería un FND de un literal. Entonces, esos serían ejemplos con letritas, ¿no? Ejemplos algebraicos, ¿no? Con letritas. Ahora, ¿daría un ejemplo de usando sistemas históricos? ¿Cómo sería?
No sé, a ver, creemos un inter primero, de, ¿por qué tengo especie? Z igual a y Q igual a B. Aquí tengo un inter, ¿no? Bueno, después tengo por acá not M igual S, AN, Z, distinto de B, etc. Aquí tengo dos minterms. Entonces esto los uno con OR y tengo una FND. Sería una FND de dos minterms. ¿Ok? Y así no simplemente recuerden que estas son las letritas, ¿no? Entonces estas letritas reemplazan a estas, como decía el compañero, unas comparaciones. Ya son bolivianas, no importa, son factores bolivianos, cada una de estas. Cada una de estas se convierten en letritas. Esta podría ser, por ejemplo, que, este podría ser no Q, etc. ¿No? Y también un solo literal, también, qué sé yo, no, meta igual no, por ejemplo, que sería este es un solo literal, ¿no? Este es un solo literal. Y al ser literal, o sea, ser átomo, esto sería una FND de un interno. Claro, el literal, un literal es también un interno, entonces se puede ver como una FND de un interno. ¿Se entendió? ¿Oye? ¿Está fácil? ¿Está complicado? Hola, hola. ¿Se entendió, ingeniero? ¿Se entendió? Sí, se Muy entendió, bien. ingeniero. Se me está acabando el tiempo, ¿vale? Por favor, le pediría que nos reconectemos. Ustedes no que soy tacaño en esta parte, sino que, al igual que el anterior vez, me cobran el mes que yo no estoy utilizando. Yo no dice downgrade, o sea, bajarle el grado, ¿no? Que no sea pro, pero no lo bajan, me siguen cobrando, digamos. Entonces, yo he estado desde abril, pero más o menos, creo que el 11 de abril se me cumplí y este mes lo tengo que pagar, ¿no? Este mes que pasó. Usar Meets también puede ser. La verdad que no lo conozco, no lo he manejado, sí lo conozco, ¿no? Este José Luis Vaca me dice que utilicemos Meets de Google, ¿no? Sí, no tiene Déjeme verlo. límite de tiempo ese Meet. Déjeme Es que lo vea. gratuito. ¿Y qué tal? ¿Bien, normal? Como dice que es muy inestable, ¿será? La verdad que en mi experiencia, las otras clases se pasan en Mix y no hay problema. No hay problema. Tenemos que No. probar un día, ¿no? Tendríamos que probar un día para ver si... Y así me ahorro $15, jóvenes. ¿Ah? Claro que Por- sí. Me decía, perdón, sí, hacía. no, está bien, me parece correcto, también para que tengamos más tiempo, ¿no? Claro que sí. Podríamos tener más tiempo. Bueno, lo cortamos y volvemos mientras tomamos un respiro también. Cortamos y volvemos a conectar y sé que es un poquito incómodo eso. Cortamos entonces en 3, 2, 1, 0. Hay una empresa de courier. Bueno, volviendo al tema, en la
volviendo al tema que estábamos aquí, ¿no? Si queremos ver la pantalla de nuestro librito, ese librito trucho que nos dio el profe. Tenemos en los minter, como les decía acá, los minter, y hablábamos de la forma normal disyuntiva, ¿no? Entonces aquí está también con factores booleanos, por si quieren ustedes verlo, ¿no? Lo mismo que he puesto en la pizarra. Y jóvenes, vamos a este teorema, ¿no? Este teorema es un teorema de la lógica proposicional, muy conocido, muy conocido. Él habla de, me dice en otras palabras, me dice, cualquier fórmula proposicional puede ser llevada a su forma normal disyuntiva. Lo que pasa es que en la matemática nunca se dice convertir, digamos, ¿no? Se dice equivalente. ¿No? Tampoco se probar que es única, por ejemplo, es decir que hay dos y las dos son la misma cosa, digamos, cosas así. Esto uno lo aprende en la matemática, ¿no? Entonces, el teorema está formal, digamos, que yo habría dicho aquí, pero aquí está aclarado qué hice, ¿no? Es decir, supónganse que estoy otra vez en primer semestre, digamos, hemos vuelto a ser jóvenes y estamos en primer semestre, y estamos con el licenciado Braulio Cáceres, ¿no? Que le maneja muy bien esta parte, y de pronto nos dice convierta a forma normal disyuntiva. Estoy seguro que le ha enseñado las formas normales. Nos da una fórmula, nos da un chorizo ahí, digamos, y nos dice llevar a su forma normal disyuntiva. ¿Mm? Hay un ejemplo, no se mate, jóvenes, nosotros no tenemos tanto trabajo en esto, ¿no? Hay una forma de llevar a forma normal disyuntiva, hay un algoritmo, digamos, ¿no? Para llevar. Pero aquí, como dice el ¿qué dice acá? Estoy copiándome el ejercicio. P o Q implica R y no S, ¿no? R y no S. No, cualquier otra fórmula. Esta es la fórmula que me dan. Me dice lleve a su forma normal disyuntiva. Y yo le respondo, no se puede. ¿Por qué? Porque intenté y no pude, digamos, ¿no? Entonces mi respuesta que le doy en el examen, digo, no se puede. Lleve a su forma normal disyuntiva y yo respondo, y porque no, me compliqué yo mismo, ¿no? Me chipé y no digo, no se puede. El profesor me va a comer. Pues. No, es que ellos son más... les gusta que ustedes manejen bien su materia, ¿no? Entonces, no, pues, ¿cómo pues? ¿Cómo pues? ¿Por qué no lee usted el teorema? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? El teorema me dice que sí o sí se puede convertir. ¿Mm? No hay que no se puede, sí se puede convertir. Sino que usted hizo mal el trabajo, por eso es que no se puede convertir. ¿Se entiende, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Entonces, toda fórmula, fíjense, cualquier fórmula es equivalente a su FND, a una forma normal disyuntiva, ¿no? O sea, si queremos hablar en forma práctica, algorítmicamente se puede convertir. Primera pista, jóvenes, para decirles que el ingeniero del conocimiento me expresa a nosotros mismos, ¿no? Que vamos a ser ingeniero del conocimiento. Expresamos el conocimiento en una fórmula rara, no nos preocupemos, porque existe un teorema que me garantiza que yo lo puedo llevar a FND. Entonces ya ahí se me ilumina y digo, ¿por qué no programo fórmulas que están en forma normal disyuntiva? Las premisas al menos que están en forma normal disyuntiva. Y entonces ya no me mato haciendo un motor de inferencia para cualquier fórmula, sino para forma normal disyuntiva. Y si el ingeniero del conocimiento me expresa una fórmula que no está en forma normal disyuntiva, tranquilo, se puede convertir a forma normal disyuntiva y entonces ya mi motor de inferencia trabaja mejor. Déjeme garabatear lo que estoy pensando acá. No hago la conversión, ¿ok? La conversión está aquí, por favor, perdón. Aquí está, es aburrido, ¿lo ven? Esta, por ejemplo, me dio una FND de 2 internos, ¿ven? ¿Lo ven? Esta formulita, aplicando las leyes lógicas que están acá, que ustedes las conocen desde que eran jóvenes, ¿no? La conocen esta, no tan todas, ¿no? Son las que mayormente utilizamos y tampoco se maten. Por si acaso en un examen ustedes me pueden preguntar esta fórmula, por si acaso. ¿Sí? Ustedes me pueden preguntar esta fórmula en un
examen, no pasa nada, yo se las anoto. La que siempre quiero que recuerden es esta, ¿sí, no? Definición de implicación. P implica Q es no P o Q, ¿sí? Es un resultado muy sencillo, ¿no? El resultado este, pero es muy utilizado en informática, ¿no? P implica Q es no P o Q. Es muy utilizado, entonces mejor es recordarlo siempre eso, ¿no? Pero de todas formas, si no se acuerdan, me pueden preguntar, ¿no? Me pueden preguntar y yo se lo escribo en la pizarra, no pasa nada. Porque no se trata de que aprendamos fórmulas o aprendamos a resolver algebraicamente, esto ya lo hemos vivido, entonces queremos solamente aplicarlo. ¿Sí? Les decía, quiero mostrarles en forma gráfica, digamos, lo que estaba pensando. Entonces, yo diría, ¿no? Entonces, voy a hacer un motor diferencial, que es la parte más pegadita que tengo. Entonces, haría un motor diferencial. Entonces, mi motor diferencial. ¿Cómo lo haría? Lo haría con reglas. Por el momento, no estoy bosquejando nomás reglas que tienen FND en la premisa. Entonces, yo lo programo de seco nomás que tiene FND en la premisa. Entonces, lo estoy garabateando de un compañero de esos que son pesimistas. Me dice, ¿y qué pasa si el ingeniero de conocimiento te da, digamos, te da así? ¿No? En tu premisa, ya no te da FND. Ya fregaste porque esta no va a poder correr esta. ¿Qué le decimos nosotros? Este compañero negativo, yo uso la palabra tóxico, tóxico, ¿no? Me dice, no, viejo, no. Mira, ¿y qué pasa si no consciente te pone así? Ya fregaste, vos te mataste tanto programando para FND y este tipo te lo da en implicación. ¿Qué rayo vas a hacer? Entonces yo, daño, teorema, no sé cómo me da 2.1, que sea, no tengo por qué decirle bueno. Y hay un teorema que me dice que esto lo puedo convertir a FND. Sin perder conocimiento, o sea, esta fórmula es equivalente a esta otra, que está en FND, es equivalente a esta otra. O sea, hacen el mismo trabajo. Hacen el mismo trabajo. Entonces, lo que hago, si me da esto, el mismo conocimiento, lo convierto a FND y ahora sí, en FND yo lo puedo trabajar. Y si te da y así de concepto, el tipo negativo, ¿no? ¿Y qué pasa si te da así? Sí, solo sí, ese. Y le ponen un noto ya para amedrentarle. ¿Qué le digo? Lo mismo. Tranquilo, viejo, tranquilo, no sea negativo. Esto acá lo paso a FND, no va a ser exactamente la fórmula, va a ser otra fórmula. Otra fórmula va a estar en FND. Y si no se puede, ¿cómo que no se puede? Hay un teorema que me dice que sí se puede. Entonces, este chorizo feo que me dan acá, lo convierto a FND y mi programa, mi motorcito de diferencia, mi sistema experto, mi shell, trabaja con reglas FND. Así que no me vengas con eso. Yo lo convierto a FND y mi programa trabaja con FND. Entonces, me dedico a programar reglas que trabajen con FND. Usualmente las reglas de FND son utilizadas por shell más profesionales, ¿no? Nosotros vamos a usar Minter, se llama regla simple, que está más adelante también en el texto. Pero de todas formas, ya tenemos, miren, pensando en voz alta, yo he grabado lo que estaba pensando en voz alta, y ya tenemos ya por lo menos una solución, ¿no? Un viso de solución, que es programar un tipo de reglas, y nuestro motor de diferencia se dedica a trabajar con ese tipo de reglas, y no hay problema, no importa qué reglas nos estén dando. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Se escucha, no? Bueno, acá están los max term. ¿Qué cambian los max term, jóvenes? ¿Se dan cuenta que es análogo, se dice, no? O sea, es análogo a lo que está acá. Si tuviese un profesor de matemática, me diría es isomorfo, ¿no? La misma forma. Es isomorfo, solamente le cambias el AND por el OR y viceversa, ¿no?
Entonces, los minter, ¿qué son? Rapidito, no quiero aburrirlo. Los minter son conjunción, o sea, and, ¿no? Conjunción de literales. ¿no? Conjunción de literales. Y los maxter, ¿qué sería? Disyunción. Sería disyunción de literales, ¿verdad? ¿Por qué se le llama maxter? ¿Qué dirían ustedes? No le voy a preguntar eso en el examen, ¿verdad? Pero por cultura, ¿no? ¿Por qué se le dice maxter? Hagan la analogía, a ver, con lo que le enseñé hace ratito. Por lo que siempre va a ser el máximo el valor de verdad. Claro, por eso, ¿no? Por eso va a ser. Entonces recuerden un maxter, agarramos literales y los unimos con el OR, ¿no? Rapidito esto para que no nos quede volando. Entonces agarramos un maxter, lo que hacemos es unir los literales, estos son literales, U, S, no sé, aquí tenemos 4 literales, este es negativo, negativo, positivo, positivo. La letra que tiene el note es como decir menos P, para mí en mi mente, como yo estoy viendo, lo pongo menos P. Entonces negativo, negativo, positivo, positivo. Lo unimos con el O y ya tenemos un max term. ¿Okay? ¿Y por qué se dice max term? ¿Por qué se dice max term? Porque si tengo, ¿cómo calculo el valor de verdad de P o Q? Una fórmula es muy simple, ¿no? El valor de P, pi de P más pi de Q, menos pi de P plus pi de Q. Este sería la conjunción. Esa sería la fórmula normal, ¿no? Pero también otra sería usando una función estadística máxima. El máximo entre pi de P y pi de Q, por eso se llama máximo. Por ejemplo, voy a decir, si P es 1 y Q es 0, ¿cuál es el valor de verdad? El P y Q. Es usar simetría. Es el máximo entre el valor de verdad de P y el valor de verdad de Q. ¿Y el máximo cuál es entre 1 y 0? El mayor entre 1 y 0 es el 1. Entonces, por eso lo dice que en un OR basta que uno de ellos sea true, o sea, sea 1, ¿no? Para que todo sea true. ¿Se entendió? Ingeniero. Lo estoy aburriendo, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Este, por ejemplo, ya es para aburrir. De verdad que para aburrir. ¿Cuál es el valor de verdad de este? Claro, por ejemplo, ¿qué pasa si este vale 0, 0? Si los tres son 0, ¿cuánto es el máximo de los tres? Va a ser 0. Pero si los tres son falsos, entonces el máximo de todos 0 va a ser 0. Pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene 1, digamos? ¿Ah? Ya tiene 1. Entonces se le salva. Ya este sería true, ¿verdad? Este ya sería true porque basta que uno de ellos sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿Sí? Lo estoy aburriendo, sé que me doy cuenta que sí. Y me gusta que se estén aburriendo porque eso significa que me lo han captado bien. Ahora, la forma normal conjuntiva, ¿a qué se refiere? Es lo contrario, ¿no? La forma normal conjuntiva, ¿vale? Tiene un interés teórico solamente porque no creo para la conclusión de las reglas que se utilizan en las conversiones. Pero en la práctica, digamos, como programación, jóvenes, la forma normal conjuntiva no tiene interés. Pero sí se utiliza para la conversión. Pero no digamos, para la programación. La FND sí se utiliza en la programación. La forma normal conjuntiva no es como una herramienta de conversión nada más. ¿Sí? Se utiliza, pero no en nuestros algoritmos, sino en el proceso de conversión. ¿Qué hago para crear una forma normal conjuntiva? Conjunción igual a, ¿no? ¿Qué hago? ¿Ayuda? ¿Cómo sería? ¿Cómo haría para qué hacer una forma normal conjuntiva? ¿Cómo sería? ¿Qué agarro? Maxter, ¿no? Maxter, y lo uno con el AND. Entonces acá tenemos que si yo no P o S, este es un maxter. Otro. Un literal también es un maxter.
Recuerden, un literal puede ser inter, master, FND, FNC. Todo lo que queramos es un literal. Un literal de verdad es un literal positivo, es otro master. Y aquí voy a poner otro master. O Z, no es. Entonces ahí tengo tres máster separados. Y los voy a pegar, los pego todos utilizando esa paréntesis. Todos los pego con, ahí me equivoqué, ¿no? Los pego con A y ya tengo una FNC de 3 máster. Son formas normales, o sea, son formas que siempre se pueden expresar, ¿no? Y formas estándar, formas básicas, digamos, de la lógica proposicional. ¿Sí? Hacer un ejemplo con literales de los sistemas expertos sería un poquito aburrido, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el práctico, ¿no? Esto es llevar a su forma normal disyuntiva. ¿Lo vieron este práctico o no? Como le decía a mis colegas que vieron esto, de hecho para este mismo trabajo para otras personas, ¿no? Otros docentes, no necesariamente en la universidad. Y bueno, ellos no estaban de acuerdo, por ejemplo, no están de acuerdo que yo lea la solución del práctico acá. Bueno, si él no quiere, si él me contrata porque no le ponga el práctico, no le pongo, pues listo, ¿no? Pero yo digo que deberían ponerlo, ¿no? Solo una preguntita, ¿por qué esta fórmula no es un inter, esta fórmula acá? Parece, ¿no? Porque es un not al comienzo y después cuando... Claro, es un inter negado, digamos, no estoy hablando, acá no estoy hablando yo, pero en mi mente, digamos, ya, es un inter negado. No, pues no, el inter no se puede negar el inter, el que se niega es el literal. Entonces no es un inter, ¿no? Se nota la negación, ¿no? No. Ahí está la explicación, etcétera, ¿no? No quiero aburrir, usted lo puede mirar esto, ¿no? Usted lo puede leer esto y no... ¿Para qué rayos lo estoy leyendo yo? No lo voy a aburrir. Muy bien. Entonces, esa era la parte que queríamos recordar un poquito. Queríamos recordar la FND, FNC, también, me olvidé, ¿no? También tenemos el mismo teorema, pero análogo a la FNC. También dice, toda fórmula proposicional alfa puede ser convertida, ¿no? Esto está formal, ¿no? Esto está formal, pero en realidad me quiere decir que toda fórmula alfa puede ser llevada a su forma normal conjuntiva. Entonces, toda fórmula puede llevarse a su forma normal disyuntiva y a su forma normal conjuntiva. ¿Ok? No puedo decir no puedo. No, viejo, hay un teorema y se demuestra por construcción inclusive. O sea, en la demostración del teorema me enseñan cómo convertirla. Entonces, hay un teorema que me garantiza que toda fórmula puede ser llevada a su forma normal conjuntiva. Afortunadamente, o si quieren, o desafortunadamente, este teorema no me sirve de nada para la programación. El que me sirve es el 2.1, ese que aquí es el que me sirve. Y ya digo, bueno, yo lo hago todo en FND y ahí ya tengo tengo el crimen perfecto. Solo programo para FND y no importa el tipo que me lo dé en cualquier fórmula, lo convierto a FND y ya mi programa lo corre. Acá no tengo un interés de programación, pero sí tengo un interés en las conversiones. ¿Sí? Muy bien. Aquí está anotado, miren, importancia, las materias no son, sin embargo, son utilizadas en el proceso de conversión de las reglas visto en la sección 2.6, ¿sí? Que eso va a cambiar seguramente con el nuevo libro, ¿no? Bueno, veremos entonces las reglas, ¿no? Veremos las reglas y vamos a ver que también las reglas tienen su conversión, siempre basado en la lógica proposicional, ¿no? Aquí vuelvo a repasar esto que ven acá, bla, bla, bla. ¿Okay? Lo vamos a hacer, no se preocupen, no estoy haciendo bla, 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 no, por razón de tiempo, pero aquí vamos a ver las conversiones y vamos a ver el famoso árbol de conversión, ¿no? Que así me enseñaron a mí con el árbol de conversión, porque como nosotros hacemos en papel, es más cómodo usar un árbol de conversión que
hacerlo en papel, se desordena todo. Entonces con un árbol de conversión la cosa se hace más cómoda, porque todo lo vemos en este gráfico que está acá, ¿no? Bueno, y vamos a ver las famosas reglas simples que hay, las famosas reglas simples y las famosas reglas compuestas, ¿no? Que hay reglas, reglas simples, reglas compuestas, que tienen que ver con la forma de la premisa, ¿sí? Eso, jóvenes, por razones de cansancio, lo vemos el próximo viernes, ¿ok? El próximo viernes completamos esta partecita porque la base de hechos también hablábamos, y iremos a esta partecita, en unidad 4, que está acá en este libro trucho. Ahí ya vamos a ver prácticamente la parte más interesante de la materia, ¿no? Ahí ya tenemos que sacar lo informático que tenemos, ¿no? Lo informático que tenemos es en el motor de inferencia. ¿Sí? ¿Alguna consultita que tengan? Ni una, ingeniero. ¿Ninguna? ¿Alguien más? Ok, jóvenes. El próximo viernes continuamos, ya un poquito la podemos completar la clase lo más posible, un poco más mejor, ¿no? Ya estoy mucho mejor, ya podemos tener más tiempo en el aula, ¿no? El problema es que más tiempo, digamos, en la clase. Lo que pasa es que tengo una clase después, entonces, si lo doy todo a ustedes, quedo agotado, digamos, ¿no? Ok, bueno, continuamos el próximo viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Vamos, Pasen ingeniero. buen día. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero.